En el programa, y fíjate que han pasado 3 semanas desde la tragedia que enlutó Tomé. Recordemos el bus que venía con hinchas de Higgins y que lamentablemente fallecen en la Cuesta Caracoles. 3 semanas han pasado ya, nos preguntamos, bueno, ¿qué medidas han tomado? Las medidas han sido tomadas de manera correcta, hay proyectos al respecto. Lo concreto es que hoy, para conversar a propósito de la Cuesta Caracoles en Tomé, nos acompaña Luciano Silva, quien es profesor académico, es ex candidato a alcalde de Tomé, y también Alexander Busto, quien es egresado de arquitectura, a propósito de una propuesta vigente que ha sido presentada hace ya algún tiempo respecto a convertirla en un parque histórico. Así es. Alexander, Luciano, muy bienvenidos al matinal. Qué gusto tenerlos por acá. Un gusto para nosotros. Hablemos de la Cuesta Caracoles, bueno, de lo que ha ocurrido, lo que ha pasado en estas 3 semanas. Se han tomado o no medidas, en algún momento nosotros lo mencionamos cuando esto recientemente había ocurrido. Se habló a corto plazo de señalizar la cuesta. En ningún momento se ha hablado todavía de cerrarla o que se cambie la posibilidad de que se conduzca por otro lado. La cuesta se mantendría. Pero ustedes proponen algo distinto. Sí, primero que nada, dar las gracias a ustedes por la oportunidad de comunicar. Nosotros estamos bien preocupados, fíjate, los habitantes de la comuna de Tomé, porque mantenemos esta política que tenemos los chilenos de actuar de manera siempre reactiva, de estar reaccionando frente a tremendas calamidades como la que acabamos de vivir y no tomar las medidas preventivas que se necesitan tomar. Entonces eso creo que es lo primero. Estamos preocupados, fíjate, porque ya han pasado 3 semanas y vemos que la problemática subsiste. Hay un par de barreras ahí de cemento que no mitigarían en ningún sentido un descarrilamiento, qué sé yo, un nuevo accidente. Y ojo con esto, lo que tú comentas, Luciano, es algo que para los que vivimos acá en la región del Biobío, particularmente la gente de Tomé, no es un tema que venga conversándose hace 3 semanas. No, la Cuesta Caracoles es un tema que viene con una importante data. Por tanto, hoy día están tratando de pensar en medidas a corto plazo, pero la base de algo que ha sido, si no un problema, por lo menos un cuestionamiento hace mucho ya. Claro, y ahí está la base de lo que nosotros proponemos, lo que propuso mi candidatura con personas y profesionales como Alexander, que apoyaron esta idea, digamos. Y de que lo primero que nosotros tenemos que hacer es respondernos la pregunta de ¿qué es Cuesta Caracoles? ¿Qué es Cuesta Caracoles? Bueno, Cuesta Caracoles es un trazado muy antiguo que se condecía con un momento de la historia de Tomé. O sea, es un trazado del siglo XIX que se hizo para atracción animal. Y por eso es que el radio de giro es corto. Es un camino viejo que tenía otras finalidades. No considerado como carretera hoy. No, y claro, por lo mismo nosotros pensamos que cuando tú piensas el desarrollo de los pueblos y las ciudades, los accesos y las salidas tienen que ser repensados en relación al futuro y al desarrollo de esas ciudades. Y como Tomé tiene un destino claramente turístico y nosotros propusimos turístico, histórico y cultural, claramente al repensar el futuro de Tomé tienes que pensar tú en Cuesta Caracoles. Luciano, ¿ese proyecto se presenta en algún momento como parte de tu candidatura a la alcaldía de Tomé? No resultas alcalde, pero este proyecto es nuevamente presentado a la actual alcaldía. Bueno, nosotros tenemos el deseo de que se nos escuche y que por lo menos se tome en cuenta el estudiar este proyecto, porque la idea es la siguiente. Nosotros pensamos que esa cuesta debe cerrarse y dejarse solamente como un camino de emergencia. Luciano, estamos viendo en este momento imágenes antiguas de lo que es la Cuesta Caracoles, lo que en algún momento era, y volviendo a lo que tú decías, esta finalidad de este trazo para vehículos de tracción animal. Justamente, o sea, ese camino se hizo pensando en ese momento en lo que era la tecnología de punta en el transporte de carga. Carreta. Era la carreta, la claro. llanta de bueyes con una carreta detrás. Claro. Pero finalmente las características de este vehículo de tracción animal no podemos compararla hoy en día con un camión, por ejemplo, con acoplado. La velocidad, el peso, la carga. De hecho, son aspectos que lo superan, pero largamente a la construcción misma de este trazado. Hoy día, Alexander, tú eres egresado de arquitectura. Las condiciones que presenta la Cuesta de Caracoles, no solo por sus características y por lo que presentan como carretera, sino también por las medidas de seguridad. Hoy día no son aptas, han sido largamente cuestionadas en temas de barreras, en temas de valla, en temas de señalética. Esto que ocurre 3 semanas atrás, que lamentablemente enluta un país, solo viene a coronar algo que ustedes vienen planteando desde hace mucho tiempo y que la gente de Tomé también
lo ha planteado desde una importante cantidad de tiempo. Así es. Claro. Y justamente surge nuestra candidatura producto de algunos accidentes que hubieron en ese tiempo. Entonces, en nuestras reuniones de trabajo, nosotros nos planteamos el tema del desarrollo de la ciudad y la entrada del acceso. Porque fíjate que Tomé, nosotros vimos como, voy a decirlo así, como una especie de hoyo. Para llegar a Tomé tú siempre tienes que bajar y para salir de Tomé siempre tienes que subir. Claro. Por tanto, si nosotros miramos que una carretera, vista desde el punto de vista hoy moderno, no es simplemente algo que conecta un punto con otro punto, sino que cumple ciertos objetivos, el futuro de Tomé debe ser repensado con su entrada. Y desde este punto de vista nosotros consideramos que Cuesta Caracol es un hito histórico en nuestra ciudad y pensamos que si nosotros poníamos un parque regional, eso se condice con el futuro turístico que tiene Tomé. O sea, imagínate un parque, eliminamos primero el problema de la peligrosidad que tiene la carretera y potenciamos tremendamente en términos turísticos a Tomé. Y por otro lado, es que no es tan complicado porque tenemos la Cuesta Pirámide, que puede ensancharse 7 metros para que no sea solamente de salida, sino de ingreso. Y para nosotros la mejor alternativa es el ensanchamiento 7 metros de la Cuesta Pirámide. ¿Lo puede explicar mucho mejor, Alexandra? Claro, justamente. Tal como comentabas tú, esta idea desde los años 50 del siglo XX, o sea, hace más de 60 años atrás, que se está discutiendo que la ruta de acceso a Tomé era peligrosa. Entonces, en una determinada época, por ejemplo, muchos dijeron que lo conveniente era hacer una ruta costera, Claro. por el lado de la vía férrea. Pero en realidad nosotros también en nuestras reuniones de trabajo conversamos esa alternativa. Y vemos de que eso tampoco es tan conveniente ni tan barato. De partida, la distancia son alrededor de 10 kilómetros. Y en esos 10 kilómetros, por la costa. A ver, ¿tenemos imágenes en este momento del proyecto que ustedes plantean? Exactamente. Ya. Cuéntame un poco de qué se trata esto y vamos mostrándolo con el apoyo de la IMA. Bueno, hablemos un poco del proyecto entonces. La idea, como decía Luciano, es, primero que nada, cerrar la Cuesta Caracoles de la forma como está hoy día, de que es una carretera. Ya. ¿Esto se cerraría desde dónde? A partir de la unión del camino antiguo con el camino nuevo, donde Ya. hoy hay un monolito del escudo de Tomé. Exacto, donde está el escudo, muchas personas que conocen la ruta, efectivamente, Desde ese punto que están viendo en ese pantalla. punto, eso. Desde ahí se cierra el acceso a la Cuesta Caracoles. Exacto. Claro, desde ese punto partiría también una nueva ruta, una nueva vía de bajada. Ya. Y ahí se dirige hacia la costa. De ahí se dirige en paralelo a la variante nueva por la pirámide. Perfecto, a la y llega variante hasta nueva. Bellavista. Ya. Y el proyecto, hoy día Después- cuando hablamos de costos, muchas veces lo comentábamos mientras estábamos en el contacto de prensa, muchos proyectos en Chile son desechados por el costo, Claro. no por el beneficio. Claro. Muchos proyectos son beneficiosos para el país, claramente se requieren, se necesitan, pero por el costo, ya sea un puente, ya sea una línea férrea, ya sea un vía de tren, etcétera, se han dejado al menos un poco de lado pensando en que no hay los recursos para poder sacar adelante este proyecto. Claro, respecto a eso, por ejemplo, si bien nosotros no hemos hecho ningún estudio de ingeniería de detalles, ni de preinversión, ni nada, sí podemos decir a primera vista de que, por ejemplo, el ensancharla, el tramo más difícil es un tramo de 200 metros que va desde Bellavista hasta una de las primeras curvas largas que hay de la Cuesta de la Pirámide. Ya. 200 metros. Si comparamos esa alternativa con lo que dicen otras personas, de 10 kilómetros por la costa, no sé, a primera vista me parece que la proporción hablamos de sentido común. es bastante más conveniente según la alternativa que nosotros sostenemos. Aparte, no tendríamos el costo, o sea, el daño colateral de una ruta por la costa, de que finalmente se pierde todo el atractivo turístico porque destruye el paisaje de una carretera. Claro. Teniendo vehículos pasando a 100 kilómetros por hora se interviene. atrás de tu cabeza, en la playa, no digamos que es un descanso agradable. Luciano, este proyecto, como dices tú, se presentó como parte de tu programa de la candidatura. Luego, pasa el tiempo, tú lo presentas nuevamente a la candidatura actual. ¿Qué ha ocurrido? ¿Han sido llamados, han sido contemplados? ¿Ha existido alguna reunión donde al menos se considera una probabilidad de este proyecto? Mira, yo estoy esperando un llamado. ¿Por qué razón? Y esta es la segunda vez, porque yo soy candidato a alcalde por segunda vez en mi comuna. La primera vez, quien hoy es concejal, don Eduardo Aguilera, que era el antiguo alcalde, él se comprometió en otro canal de que si él era electo nuevamente nos iba a llamar para hablar de estos proyectos que yo vengo planteando desde la candidatura anterior. Eso no sucedió, él nunca me llamó. Yo estoy esperando que la señora Ivonne Rivas cumpla su promesa que hizo en canales de televisión de que ella sí se iba a apoyar en nosotros y en nuestros proyectos turísticos. Entonces yo tengo la fe de que ella nos llame porque este es un problema completamente serio. Además que, mira, cuando tú hablas de costo, nosotros necesitamos mejorar el acceso y la salida de Tomé, eso es evidente, de tal manera que los recursos de donde vengan tendrán que llegar.
El asunto es por dónde lo vamos a hacer. Aquí hay 3 alternativas. Uno sería mejorar Cuesta Caracol, ¿cierto? Lo que nosotros consideramos que no es bueno, porque no se echaría a perder la idea de un parque y se condicionaría con el futuro turístico de Tomé. Y lo otro que mejorar con un mejor camino Cuesta Caracol lo va a hacer más peligroso. Claro, es una paradoja, pero si el pavimento fuera de mejor calidad, los autos correrían más, sería mucho más. Sería mayor la velocidad probablemente. Claro. Claro, y tenemos la pirámide que te digo que simplemente necesita un ensanche de 7 metros y lo más complicado serían 200 metros. Y hoy día existe la tecnología para poder mejorar esa cuesta pirámide y que está hecha. Se hizo, creo, el año 98, 99, por ahí. 99, donde no éramos muy ambiciosos y por eso se hizo con 2 pistas simplemente. Pero eso se puede ensanchar 7 metros y nos soluciona todo el problema. Y la otra alternativa sería hacer la ruta costera, que como bien dice Alexander, es tremendamente más cara porque son técnicamente 12 kilómetros la probable intervención de un túnel que podría más bien aprovecharse en términos también históricos y culturales. Y hay que considerar 12 kilómetros de barreras por ambos lados, para el lado de la playa y para el lado del cerro. Se elevan bastante los costos. Sí, porque fíjate, si tú miras el plan regulador que aparece ahí en una de las imágenes que ustedes tienen, te vas a dar cuenta que el sector de la Cuesta Pirámide es un sector que no tiene agua, que no tiene vertiente, y donde se llegó a trabajar en la roca sólida. Por tanto, ensanchar 7 metros no es problema ahí. Sin embargo, fíjate que para poder hacer una ruta costera, tienes que colocar definitivamente defensa 12 kilómetros, porque ahí está lleno de agua. Si tú miras el plan regulador, está lleno de vertientes, por tanto los derrumbes, no es que podría ocurrir un derrumbe alguna vez, sino que eso se derrumba constantemente por la costa. Por las condiciones geográficas, es parte de la geografía. Cuando pasaba el tren no era un problema, porque conversábamos con Alexander hace unos días, que la masa que tiene un tren a la hora de caer una gran roca, no es problema, el tren pasaba por encima y rompía la roca. El tema es que si pasa un vehículo, una roca desmoronándose desde el cerro, te digo que es una tragedia. Podrían ser accidentes peores que los que estamos hoy día observando con lamento en Cuesta Caracol. Luciano, hace 3 semanas, insisto, hay una tragedia. ¿Qué ha ocurrido hoy? ¿Cuáles son las medidas que se han tomado hoy? ¿Hay algún cambio en la Cuesta Caracoles? Hoy día recordemos que hay recorridos que se realizan a diario, es lo que estamos viendo en pantalla. Este recorrido se realiza a diario por vehículos, por locomoción colectiva, por camiones, por vehículos mayores, etcétera, que pasan por esta ruta con el peligro que conlleva lo que hemos mencionado. Una cuesta importante, condiciones de señalética que se reconoció en algún momento no eran las básicas, las adecuadas. ¿Hay algún cambio? Ustedes que son de Tomé me lo podrán contar. ¿Hay algún cambio hoy en Tomé? Bueno, el cambio no ha sido mayor. Justo en la curva donde fue el accidente se instalaron unas barreras provisorias, pero que, como decía Luciano, un vehículo a alta velocidad no va a ser frenado por esas barreras. Entonces, básicamente tenemos el mismo camino que antes del accidente. Es un parche, ¿no? O sea, a la zona particular donde ocurrió el accidente. A la zona particular solamente donde ocurrió con la ruta como tal. Claro, tampoco, por ejemplo, se ha instalado nueva señalética que indique que es una zona de curvas peligrosas o que indique que hay que enganchar el vehículo. Porque algo que comentábamos, y es bueno resaltarlo, uno, si es de la región, si es de la zona, posiblemente conoce la ruta y de alguna forma viene prevenido, hay que tiene que ir con cuidado, hay que enganchar el vehículo, uno conoce la ruta. Para la persona que no conoce la ruta, lo que estamos viendo en este momento en pantalla, que viene con una velocidad importante, que no ha sido señalizado, que no ha sido avisado con antelación, perfectamente puede encontrarse en una situación más compleja, de tener que encontrarse con una curva considerable, que tener que encontrarse a lo mejor con una cuesta demasiado pronunciada. Justamente lo relevante acá es de que nosotros decimos en Tomé de que la comuna tiene que tener un futuro desarrollo turístico. Esa es la gran paradoja, ¿no? Claro. Por lo tanto, las carreteras nuestras no tienen que ser pensadas solamente para el habitante de Tomé. Exacto. Tienen que ser pensadas para la persona que viene, por ejemplo, del Valle Central, con ciudades planísimas, que no tienen costumbre de andar por caminos tan sinuosos como este. Y algo mencionabas tú, Luciano, esto de devolver a Tomé la condición turística que en su principio sí tenía. Hoy día, a propósito, voy a citar el ejemplo de lo que ocurre hace un par de años cuando se instala el acceso por agua amarilla. La gente muchas veces opta, pagando el peaje, irse por el otro lado para tener que evitar precisamente la cuesta en Tomé. Exactamente, o sea, es lo que decimos con Alexander. Lo paradójico es que todos los candidatos, todas las personas que opinamos en Tomé, estamos convencidos que por una cuestión estratégica el futuro de Tomé es turístico durante todo el año. ¿Por qué razón? Lo dije yo en mi candidatura. El Gran Concepción no tiene otro destino turístico y descanso que no sea hacia el norte, lo que posiciona a Tomé de una manera estratégica para el desarrollo turístico. Entonces, si tú piensas, Tomé, ¿qué tiene de turístico? Dichato, está bien, pero Tomé en sí mismo se ha convertido en un paso hacia Dichato
lo que no es bueno para Tomé mismo. Por tanto, No hay permanencia. Sí, claro, si tú miras qué es lo que tiene Tomé, Tomé tiene historia industrial, tiene historia política, tiene grandes hitos que están desapareciendo y están reemplazando por estas cosas, estos a cuenta y estas cosas de metal que a mí no me agradan, ¿verdad? Pues se pierde todo el carácter histórico. Entonces, si tú piensas desde ese punto de vista, Tomé tiene mucho histórico y lo primero es la Cuesta Caracol. Entonces, lo que nosotros pensábamos con este proyecto es poner unos miradores hacia abajo, un sistema de pub, no cerrar definitivamente el camino, porque pensamos que debe mantenerse como camino de emergencia, ¿cierto? Y para vehículos que son de una condición más pequeña, ¿no? Claro, pero finalmente el paso, la condición de la circulación de vehículos sería distinta. Es como, por ejemplo, el boulevard que se hizo en Barros Arana. Exacto. Sigue habiendo paso de vehículos, pero la condición de ese paso de vehículos Es otra. es otra. Perfecto. Se privilegia mucho más al peatón. Lo importante en esto es un proyecto que hoy día está ya evaluado, cuenta con las condiciones de ser presentado en algún momento, se le entregó a la actual alcaldía, ustedes están esperando el llamado. No, nosotros, quiero decirte, nosotros no hemos entregado esto a la alcaldesa. Nosotros Se le sabemos presentó. nosotros sabemos que ella conoce este proyecto porque fue planteado durante meses en la candidatura. Sería En bueno los entonces debates y en sentarse todo. a Claro, discutir. o sea, yo lo que le dije a la gente que me apoya, a mí que está siempre tras mí, yo voy a darle un poco de tiempo a ella, porque creo que ella como nueva autoridad tiene la responsabilidad de llamarnos a nosotros y además porque lo prometió. Si eso no ocurre, entonces nosotros vamos a mandar una carta con un dossier, con todo el proyecto, para que por lo menos nos dé una respuesta. Mira, imagínate a un Tomé diferente con un parque regional a la entrada, donde tengas pub, tengas museos, donde se cuenten la historia de Tomé, donde los autos pasen despacito, sería fantástico. ¿Qué se necesita para eso? Ensanchar la cuesta pirámide de 7 metros y eso es todo. Vamos a quedarnos a la espera entonces de ver qué ocurre si efectivamente de parte de la alcaldía los llaman a ustedes para contemplar este proyecto y así, con el paso del tiempo también ustedes nos cuentan cómo les fue. Sería un agrado. Luciano, Alexander, muchísimas gracias por estar hoy día en el matinal. Efectivamente, 3 semanas de ocurrida esta tragedia, que enlutó a Tomé, las medidas tienen que ser a corto plazo. Hoy día faltan señaléticas, faltan medidas de seguridad y esperemos que eso ocurra a la brevedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias Buen a día. ustedes. Gracias por la invitación. Oye, hay